Yo creo que la psicología es aquella especialidad que nos acerca al ser humano, ¿no? Para comprenderlo, para sanarlo. Para mí, cuando pienso en la psicología, como que lo primero que pienso es como en unas matriuscas. Entonces siempre he pensado como que muchas veces se tratan cosas en la psicología que tienen que ver un poco más como con la sociedad, ¿no? Entonces creo que la psicología es una matriusca más pequeña que la sociedad y que hay a veces que cuando la primera falla está la segunda, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque hay a veces que se patologizan cosas que son sociales y no personales. Entonces creo que a veces la psicología es como esa ayuda cuando otros sistemas fallan, ¿no? Siempre lo he visto un poco así, la psicología. Y bueno, a nivel personal, ¿por qué elegí psicología? Creo que sí, también la pasión, siempre he querido ser psicóloga. Y creo que es un poco porque como que he tenido pasión por la humanidad. Me ha gustado mucho las personas y me gusta mucho conectar con las personas. Era la formación en Barcelona en aquel momento era como muy integrativa. Entonces, yo siempre digo qué suerte tuve, ¿no? Porque mi visión en aquel momento fue integrativa y eso me ha marcado a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué he visto? Porque he trabajado en muchos sitios, con psiquiatras, con psicólogos diferentes, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, pues he visto cómo ha ido evolucionando. Entonces, cosas positivas y cosas no tan positivas, ¿no? De cómo la psicología a veces pierde el foco, ¿no? En cuanto a, vale, pues lo que ocurre con otras ciencias, ¿no? Tienen que ser terapias que estén validadas, pero a la vez dejan de lado otros aspectos que a veces hay que también recogerlos hasta que se validen, ¿no? Y esto, bueno, me parece muy interesante, porque la mente es muy compleja. Desde el yo, desde el ser. Entonces, claro, esa es lo que marca fundamentalmente la diferencia, porque partimos de la base de que cada paciente, aunque tenga una patología muy, muy compleja, tiene esa parte que es sabia, aunque esté relegada y no se le escuche, ¿no? Entonces, si el terapeuta se convierte en el que le va marcando lo que tiene que hacer, lo que tiene que interpretar, lo que tiene que decirle en cada momento, pues va a desconfiar de que tiene esa parte sabia dentro, ¿no? Entonces hay que ir, pues bueno, es como ir manejando las cuestiones para que seamos pues espejo y reflejo de esa parte que es el yo, ¿vale? Que pues tienes que entrar limpia a esa sesión cada vez, y eso a veces es complicado, porque también nos pasan cosas, ¿no? Pero es importante para que les sirvamos de espejo, pero realmente para que conecten con esa parte. Este modelo y esta manera de trabajar con Inma marca la diferencia, es en esta parte del yo. O sea, hay una cosa que he pensado con el tiempo y es que a veces la cura de una persona o cuando una persona genera síntomas o enferma o genera malestar es cuando se aleja de su identidad genuina, ¿no? Y hay muchas veces que esto en otras terapias más analíticas no se ve el síntoma, se ve parcialmente, pero cuando ves el yo de manera holística se hace una integración, una reconstrucción, como una vuelta a casa, que creo que eso es lo que marca la diferencia de sanar al paciente. Por ejemplo, pues uno de los espacios que compartimos es un espacio grupal en el que trabajamos con pacientes con trastorno alimentario, ¿no? Y trabajamos lo que se llaman subpersonalidades. Es un trabajo que he hecho anteriormente durante muchos años y que bueno, pues en un momento determinado aquí se propuso, ¿no? El poder incorporar esto en hospital de día. Entonces, bueno, estamos las dos en ese grupo, en ese espacio, trabajando en las subpersonalidades. Entonces, claro, ahí lo que trabajamos es un espacio donde a las pacientes se les trabaja cada una de las partes, o sea, es como trabajar las partes internas, y salen a colación desde un trabajo muy internalizante. Es decir,
entramos a nivel inconsciente, afloran todas esas partes que a veces, como podéis suponer, son partes muy rígidas en este tipo de pacientes, ¿no? Y es muy complicado porque es un trabajo complejo, ¿vale? Fíjate, ¿no? Ponerte como en un lado, pues sí, volverte como el paciente, ¿no? Es decir, vivir la relación terapéutica desde el primer plano, ¿no? Para poder, creo que te hace mejor profesional. Entonces, bueno, no sé, son muchas cosas que no te sabría decir. Y sí que quiero aportar algo porque me parece súper importante. O sea, creo que en la psicología, y esto cuando he tutorizado a pues, alumnos en prácticas o en el máster que hace tiempo di, a psicólogos, pues yo siempre les decía que es súper importante cuando nos dedicamos a esto hacer un trabajo personal. No se puede trabajar en psicoterapia con toda la complejidad que tiene la mente y las emociones sin haber hecho ese trabajo personal, ¿no? Entonces me encontré con que muchos de los psicólogos que acaban últimamente es como que esto a unos les resuena y a otros no, ¿no? Pero me parece que es súper necesario. Entonces no hay posibilidad de hacer un trabajo más integrativo y más a fondo, que evidentemente puedes hacer una técnica psicológica y plantearla, pero si quieres ir más allá, metiéndote más a nivel interno en un espacio más profundo, eso pasa por un trabajo personal. Y entonces, bueno, esa conexión que yo hablaba antes, claro, en Ana la he visto porque la petición primera de ella era ¿qué hago? Dime qué hago con esto, ¿no? O sea, claro, porque para situarse en el trabajo con el paciente y sobre todo en grupo, es que tienes que manejar muchas cosas. Entonces, si no manejas lo interno, es imposible manejar lo externo. En cuanto a lo de aprender, otra cosa que he aprendido mucho de Ima y que todavía me cuesta, porque a veces los psicólogos queremos ser un poco espabilados, es en no decir las respuestas, ¿no? O sea, en que el paciente, acompañar al aprendizaje y no decírselo tú, no tener esas ansias de que lo vea, ¿no? Tampoco tener las ansias de que él sepa que tú lo ves, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que me ha enseñado también mucho, que no es lo mismo si llega a él que porque se lo digas tú. Y creo que ahí está como el baile, el arte de la buena terapia. Y que aún así me equivoco, lo digo a veces y entonces vuelvo a decir, venga, que no es tu terapia, que es la de él, que tiene que llegar él. Un poco esto. También te interroga a nivel interno, ¿no? Con tu propio trauma, porque todos tenemos heridas, aunque no tengamos trauma complejo, todos tenemos heridas. O sea, quien diga lo contrario es que no se ha mirado, ¿vale? Entonces hay que interrogarse sobre esto, ¿no? Y entonces para poder ayudar a pacientes con trauma complejo tienes que saber cuáles son tus heridas, porque si no, las ves en espejo y entonces te hacen crack y no puedes ayudar. Yo conocía más a los pacientes que ella, ¿no? Porque ella venía como de invitada especial, pero yo en el hospital de día tengo una carga importante y las conozco todas bastante bien. Y entonces es como, yo ya sabía lo que es la complejidad o lo que le pasaba a la paciente, ¿no? Pero a través de un trabajo inconsciente, a través de un trabajo un poco simbólico, verlo reflejado, esto es como cuando dicen que ahora se lleva mucho en aceptación y compromiso, las metáforas, ¿no? Cuando hay algo que lo pones como una foto, que lo ves con diferentes símbolos, como que aporta, o sea, añade información o poder a lo que ya sabes, ¿no? Y a la paciente incluso creo que le ayuda a integrar. Entonces, hay a veces que puedes estar en esas sesiones y puede parecer magia. No queda otra, o sea, el ser generosos y añadiría creativos, porque dentro de la psicología a mí lo que me preocupa, dentro de las terapias, es que se hagan un poco a la carta en función de que sean métodos validantes y que no exploremos más. O sea, creo que, por ejemplo, en lo que estamos haciendo lo vemos todos los viernes,
O sea, lo bueno de esto es que como no hay nada escrito y todo va surgiendo de lo que los pacientes traen, yo me sigo sorprendiendo cada día con lo que traen los pacientes y sigo aprendiendo. Entonces, esto es la maravilla, ¿no?, de la mente, de no, es que los psicólogos no tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos. Tenemos que ir aprendiendo y creciendo, ¿no? Creo que la generosidad en esta profesión es parte de, según lo entiendo, ¿no?, yo creo que es parte del proceso. Si no hubiesen sido generosos conmigo, yo tampoco habría aprendido. O sea, creo que lo que te viene tienes que devolverlo. O sea, porque además esta profesión nuestra está todavía en pañales y tiene que crecer mucho. Entonces, creo que todos tenemos que aportar, ¿no? Y creo que quizá el trabajar, por ejemplo, con subpersonalidades o con partes dentro de la psicología, que esto parece muy nuevo porque ahora sí que está validado, pero vuelvo a repetir, es que yo esto ya lo he trabajado desde, o sea, con Dessuayo. O sea, yo con mis mentores ya lo he trabajado, con la escuela francesa. Lo que pasa que ahora ya está validado, le ponen un nombre, desde la sistémica o desde otros. O sea, la generosidad, yo también hay una parte ahí que pienso y es que el paciente está siendo generoso al contarme lo que le viene y lo que cuenta, entonces es como devolverlo. Y en este tipo de trabajo es como que vas muy de la mano con el paciente porque, como dice Inma, ellos te enseñan cosas y para eso tienes que estar abierto. Y para estar abierto no tienes que ir como con un diccionario. Creo que cuando empiezas eso es muy difícil porque todos queremos lo tangible, ¿no? Y saber que lo vas a hacer bien, y que, ¿no? Entonces, en eso es lo valiente, en saber de no sé por dónde vamos a salir, pero vamos a adentrarnos, ¿no? Y en eso lo haces con el paciente y el paciente también te enseña. Yo he aprendido mucho de los pacientes y en eso también estoy agradecida. Yo a los senior les diría que obviamente sean generosos, ¿no? Creo que hay que compartir lo aprendido. O sea, creo que eso es parte de un proceso que ya he dicho. Me parece que hay que hacerlo así para, si te gusta esta profesión y te gusta ayudar, pues lo que has aprendido lo tienes que colocar. Y a los que empiezan, yo les insistiría en la necesidad del trabajo interno. Sin ese trabajo es muy complicado, la ayuda va a ser parcial hacia el paciente y es súper importante que se pongan a trabajar en sí mismos, absolutamente necesario. O sea, para mí sería como algo que debería empezar ya en la carrera, ¿no? Obviamente. Bueno, yo a los seniors no les tengo nada que decir. Y a los que empiezan, mira, cuando has hecho la pregunta he pensado, pero ¿hay alguien que empiece que se siente que no tenga nada que aprender? O sea, he pensado que creo que sería minoría. Y creo que he pensado en esto un poco que he hablado ya al principio de las matriuscas. Creo que ahora socialmente hay mucho síndrome del impostor y se comercializa mucho con el saber más. Hay muchos másteres y muchas cosas. Entonces, creo que estamos en una época en no sentirnos que sabemos demasiado. Me da esta sensación, ¿no? Entonces, yo iría más a qué es saber y qué es sentirte preparado y qué es ser un buen terapeuta, ¿no? Como me viene todo el rato como un poco la palabra ego, ¿no? Como decir, si te vas a sentir mejor por tener un máster o desde qué punto lo estás haciendo, ¿no? Desde un punto más de sentirte que eso te valida ante la inseguridad. Entonces, enlazaría con lo que ha dicho ella. Entonces creo que sería más parar, pensar y sentir de dónde va esa inseguridad y cubrir esa inseguridad, porque entonces sí que quizás el aprendizaje, como dice ella, tenga que venir de dentro y no tanto pues de un máster, de X, de esto. También, o sea, yo creo que son complementarios, ¿no? Sí, pero o sea, creo que evidentemente aprender las técnicas es absolutamente necesario y además, desde mi punto de vista, aprender
diferentes técnicas. O sea, yo creo que hay que pasar por todo para conocer, ¿no? Y no situarte únicamente en una técnica que abandera todo, porque todas dicen verdades y todas tienen muchos vacíos y son parciales, ¿no? Entonces, sí, la técnica es importante, pero luego esto otro es que es importante meterse hacia adentro. Y es la mejor forma de saber qué siente el paciente cuando está ahí en ese proceso, ¿no? Si tú lo has hecho, vas a entender. Si tú sabes de tu herida, vas a entender, ¿no? De otra manera, te vas a situar también de otra manera. Sí. No vais a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y ya la última pregunta, que lo has comentado al principio, Ana, pero es que quería preguntaros que ahora actualmente se habla mucho de salud mental, pero ¿se habla bien de salud mental? Ha dicho Ana, ¿eh? Te lo dejo claro. Ah, sí, Ha dicho Ana. Se habla bien de salud mental. Creo que se habla tanto y tan diverso. O sea, creo que no todo se habla bien. Y creo que se habla mucho y se hace poco. Bueno, sí, es como que está mucho en los medios, se habla mucho, pero en realidad materializarse, se ha materializado. Hay muchas veces que no hay recursos para lo que un paciente necesitaría y creo que se ha hecho una narrativa de comercialización o de filosofía de vida, pero que a veces es un poco, no sé, como que hay matices, ¿no? Que no todo está bien y que me parece que es un instrumento como peligroso los que comercializan con eso, porque si no lo tienes claro puedes hacer mal. Y creo que a veces lo primero es como no hacer daño, ¿no? El principio de no maleficencia creo que es como que habría que recordarlo, ¿no? Que está muy bien que se hable y creo que en ese aspecto está genial, pero que no todo. Pero vamos, creo que esto pasa con la psicología como con cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo en esta sociedad que hay demasiado y discernir lo que es válido de lo que no cuesta.